Lo que acabamos de ver se narra aquí en Mateo capítulo 27 y hay unos aspectos y unas figuras y unos puntos importantes que quiero resaltar el día de hoy que nos van a hablar y a ministrar. Dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hoy quiero hablarle de algunos puntos importantes que están sucediendo en este momento de la crucifixión. Quiero comenzar hablando de las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significan estas palabras, Padre? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cuál es el símbolo detrás de estas palabras? Porque usted puede pensar, pero era el Hijo de Dios, el que hacía milagros, es Dios encarnado. Pero ¿por qué razón Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este sentimiento de soledad, de abandono del Padre Celestial, tiene que ver, amado mío, con que Jesús estaba cargando el pecado de todo el mundo. No solamente de su generación, sino de las generaciones que vendrían como usted y como yo. Así que el pecado de todo el mundo estaba sobre él. En la ley de Moisés, en el tabernáculo, para limpiar el pecado del pueblo, se sacrificaban animales. Y en ese sacrificio de animales, la sangre corría por todo ese tabernáculo. En una ocasión, Juan el Bautista vio a Jesús de lejos. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Jesús había sido destinado para morir. Iba a ser el sustituto de esos animales que el pueblo mataba para limpiar el pecado del mundo, para limpiar el pecado del pueblo. Entendiendo esto, Dios lo puso en sustitución de esos animales para el perdón de tu pecado y del mío. Así que estaba cargando en la cruz
todos los pecados. Y este sentimiento de soledad tiene que ver con la maldad que estaba depositada en él, cargando su físico, cargando su espíritu. Mire, amado mío, si usted entiende lo que simboliza el cargar el pecado de todo el mundo, y quiero explicárselo en palabras simples, va a poder entender el sentimiento de Jesús. Cuando usted peca, cuando usted falla, cuando usted comete un error, cuando usted sabe que lo ha hecho mal, viene un sentimiento de soledad, viene un sentimiento de tristeza, viene un sentimiento de abandono y siente que Dios está muy lejos. Y estamos hablando que ese sentimiento nosotros lo experimentamos solo en un detalle que nos pertenece a nosotros solamente. Pero cuando hablamos de que Jesús está cargando el pecado de todos nosotros, si nosotros personalmente nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos lejos de nuestro Padre Celestial, imagínese Jesús que estuvo cargando el pecado de toda una humanidad y de generaciones. Él murió por prostitutas, por alcohólicos, por fornicarios. Él murió por ladrones, por mentirosos. Él murió por todos los pecados que usted y yo practicamos. Los cargó en la cruz. Y por eso es el sentimiento de soledad y de abandono. Y por esa razón dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se puso en nuestro lugar. Esa cruz era el lugar de cada uno de nosotros, pero Él se puso por nuestro lugar para morir por nuestros pecados, para limpiarnos y para que tuviéramos eternidad. Hay que darle gracias. ¿Sabes? Algo importante que usted debe saber es que yo he escuchado muchas personas diciendo la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. La salvación costó un alto precio. Y fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí costó, no nos costó a nosotros, pero a Jesús, el Hijo de Dios, le costó la vida. ¿Sabes el peso que Él cargaba? No eran los clavos en sus manos, no eran los clavos en sus pies, no era la corona de espina, era nuestro pecado. Ese fue el mayor peso que Él estaba cargando. Así que la salvación costó un gran precio. A veces siento que en el cristianismo moderno no se toma en consideración lo que Jesús hizo por nosotros, que es salvarnos por la eternidad. Porque el Evangelio ha dado un giro que se trata más del hombre que de Dios, que se trata más de los logros personales que de Dios, que se trata más de carro, de casa, de poder, que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes que todas las cosas que nosotros tenemos son pasajeras? Su carro, su casa, su trabajo es pasajero, pero la eternidad es para siempre. Así que el Evangelio no se trata de nosotros. No se trata si somos poderosos, si somos grandes, si somos famosos. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata de Jesús crucificado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Así que es importante entender el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio son buenas nuevas al perdido. Son buenas nuevas para cada uno de nosotros. Son buenas nuevas porque todos nosotros somos malos.
Ninguno de nosotros es bueno. No hay un ser humano en la tierra que sea bueno. Y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, para limpiarnos de nuestros pecados. Dice la palabra en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros entendemos esto, vamos a vivir agradecidos. Vamos a vivir con el sentimiento de adorar y honrar al Señor en todo lo que hacemos. Va a cambiar nuestra manera de tomar decisiones. Cuando vayamos por un camino equivocado y veamos hacia la cruz, veamos ese sacrificio, veamos a Jesucristo crucificado, nuestra actitud va a cambiar y va a ser diferente, porque vamos a vivir con propósito, sabiendo que ese sacrificio fue un alto precio que se pagó por amor a nosotros. Otro segundo punto que quiero tocar, y usted lo pudo ver en el video y leer en la escritura, Él entregó su espíritu. Nadie le quitó la vida. Él mismo voluntariamente entregó su espíritu cuando había terminado la obra que fue encomendado. Si Él no entrega su espíritu, no hubiera muerto. Él lo hizo por amor a usted. Por eso es que Él menciona las palabras consumado es. Es decir, se terminó. Terminé la obra que me encomendaste. Consumado es. Dios, hice lo que me dijiste a pesar del costo, a pesar del precio, a pesar del desprecio, a pesar de los latigazos, a pesar de que un día me decían Hosana, Hosana al hijo de David, y días después los mismos que decían Hosana estaban diciéndole crucifíquenlo. Entonces, amado mío, Él entregó su espíritu. Prueba de esto, tiempo antes de ser arrestado, en Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirá, ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces Jesús ya sabía cuál era el plan. Él se pudo haber escapado. Yo me imagino, y me voy a poner como ejemplo, si hubiera sido yo y yo veía que me iban a arrestar y que me iban a crucificar y que me iban a latigar, yo ese día le digo, vengo ahora, voy a orar. Y de esa no venía. Pero no, Él no fue así. Él dijo, me toca pagar por el pecado de cada uno de ellos. Así que Él se entregó. Nadie le quitó la vida. Él quiso pasar por la cruz por el perdón de tu pecado y el mío. Jesús estaba voluntariamente ahí. Miren, amado, cuando Él fue al tribunal y estaba siendo acusado, dice la palabra que Él cayó, que Él no se defendió. Él cayó y Él cayó por amor.
Esto me recuerda mucho cuando uno va a los funerales. Hay muchas personas que quieren hablar mucho cuando ven que algún amigo, un familiar pierden a un ser querido. Pero sabes que a veces las palabras son más que sobran. A veces el silencio habla más que 1000 palabras. El tú tener a alguien ahí pasando un momento difícil contigo habla más de que te esté dando un consejo. Y Jesús se quedó callado cuando fue acusado, pero se quedó callado porque él no quería evitar la cruz. Él quería pasar por la cruz, porque si no hubiera existido la cruz, no hubiera existido redención y no hubiera existido la iglesia que somos usted y yo. Así que él fue gratuitamente, nadie le quitó la vida. Debemos tener esto consciente. Si nosotros como personas, como creyentes individualmente en nuestra casa, estuviéramos conscientes de la cruz, nuestra manera de vivir fuera distinta. Cuando tratáramos a nuestra esposa, hijos o usted a su esposo, cuando estuviéramos en el trabajo interactuando con los demás, si tuviéramos consciente en todo momento el sacrificio de Jesús, nos cuidaríamos más de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo tratamos a las personas. ¿Por qué? Porque fue por mi pecado y fue por mi maldad. Lo hizo por mí. Tercero, el velo se rasgó el velo. Quiero hablarte de esto y voy a profundizar. Después que Jesucristo murió en la cruz, dice que hubo un temblor, un terremoto. Y al ver ese temblor, ese terremoto, se rasgó el velo en dos. Ahora, pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué simboliza esto? En el tabernáculo de Moisés existían los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y una vez al año entraba el sacerdote después de haber hecho sacrificios. Y entraba al lugar santísimo y ofrendía la sangre de esos animales, la ofrecía como ofrenda ante Dios. Y allí en el lugar santísimo bajaba la chequina del Señor y eran perdonados los pecados de todo el mundo. Pero solo un hombre podía entrar. No todos tenían acceso a entrar al lugar santísimo. Cuando Jesús muere, abre el lugar santísimo, rompe el velo, dándonos a entender que ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre sin ningún tipo de intermediarios. Usted no necesita ni un sacerdote, ni un pastor, ni un cura, póngale el nombre que usted quiera, evangelista, profeta, maestro, para tener acceso a la presencia del Señor, a la intimidad con tu Padre Celestial. Es una bendición y un privilegio que cuando Él murió, se abrió, se partió el velo, diciéndote a usted y a mí, no hay nada que te pueda impedir entrar a la misma presencia del Dios Santo sin ningún intermediario. Dígame amén a eso. Entonces ese es el gran privilegio que se rascó el velo, simboliza acceso. ¿Sabes? Yo no sé si usted alguna vez ha ido a algún concierto y que tiene acceso a la área VIP. Hay una área que es solo para los productores, cantantes y los que están trabajando, pero si usted tiene
un carnet, usted puede entrar confiadamente y nadie lo va a detener. Cuando usted va a tomar un vuelo para los Estados Unidos, otras partes del mundo, usted necesita un ticket. Sin ese ticket, usted no puede volar, no puede entrar. Si usted se fija, el ticket de boleto tiene un costo. Y todos queremos viajar. Y yo esto lo quiero comparar con la vida eterna. Hay un ticket para entrar al reino de los cielos, para pasar la eternidad con Dios. Pero ese ticket tiene un precio. Ese ticket lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que reconocen sus pecados, todos aquellos que se arrepienten de corazón y todos aquellos que le dicen, Señor, aquí estoy, yo quiero pedirte perdón, yo me arrepiento, quiero que seas mi Señor y quiero detenerme aquí. Hay muchas personas que quieren la salvación, pero no quieren que Jesús sea su Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos pide ser el Señor de nosotros, Él toma el volante de nuestra vida. Ya nosotros no nos controlamos. Permitimos que Jesús tome el control de cada uno de nosotros. A muchos no les gusta. Muchos prefieren tomar su dirección, pero por alguna razón quieren que Jesús sea su Salvador. Para que Jesús sea tu Salvador, tienes que hacerlo tu Señor. Esa es la única manera. La palabra dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y usted puede estar pensando, ay, es que pastor, hay muchas religiones. Les quiero decir hoy, y esto lo quiero establecer, porque muchos han ido a la universidad y han tomado clases de religiones que esos profesores no saben ni dónde están parados. Dígame amén a eso, no saben nada. No saben nada porque hablan de la Biblia cosas que la Biblia no dice. Ah, nadie me dijo amén a eso. Dígame amén. ¿Y sabes qué? La religión no te puede salvar. No te puede salvar ninguna religión. Póngale el nombre que usted quiera. Católicos, presbiterianos, bautistas, pentecostales. Nadie te puede salvar. ¿Sabes quién te puede salvar? Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Inclusive Jesús no vino a hacer ninguna religión. Búscame en la Biblia. Y yo quiero retarlo a usted hoy. Búsqueme en la Biblia donde hay un texto que Jesús dijo que iba a hacer una religión. Ningún texto. ¿Sabes por qué nosotros nos llamamos cristianos? Porque el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías llamado el Cristo. Y les voy a decir históricamente por qué nos llamamos cristianos. Porque los judíos se burlaban de los seguidores de Jesús y le decían, mira a los cristianos. Así que esa palabra cristiano era una palabra de burla para el seguidor de Jesús. Eso no lo sabían muchos de ustedes. Si se burlaban y le decían, mira, ahí vienen los cristianos burlándose, porque los judíos todavía están esperando al Cristo, al Mesías. Y era una manera despectiva, como ahora nos dicen a nosotros los que creemos en Jesús y creemos en su palabra, retrógradas, fundamentalistas. Pero ¿sabes qué? No se moleste cuando le digan fundamentalista, porque nosotros estamos fundados en la palabra del Señor. Dígame, amén a eso. Siéntase orgulloso. Entonces, amado mío, ninguna religión nos puede llevar al Padre. Solo una relación entre nosotros y Jesús. Ah, pastor, ¿y por qué nos congregamos? Claro, porque la palabra dice que es bueno congregarse, porque el Señor viene a buscar un cuerpo, a una iglesia. Satanás siempre ataca a las ovejas solas. Por eso Dios hizo la iglesia, porque nos calentamos, es como su familia.
¿Cuántos se han enamorado aquí? Vamos. ¿Cuántos se han enamorado? Aproveche, hombre, haga así. Ahí la mujer dice, mira. Pues cuando uno se enamora, uno quiere estar juntito, ¿verdad? Juntito. Quiere estar en familia, quiere estar, usted extraña a la persona. Yo recuerdo los tiempos que yo hablaba muchas horas con mi novia, Lidia. Ahí hablaba muchas horas y se nos acababa la conversación y seguíamos como dos bobos ahí en el teléfono. ¿A cuántos le ha pasado eso? Eso es estar enamorado, de verdad. Pues mira, amado, Dios nos creó en compañía. Por eso, cuando Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Entonces nosotros como hermanos en la fe, usted es mi hermano, amado, usted es igual que yo, usted está buscando a Jesús. Entonces nosotros como hermanos en la fe, tenemos algo en nuestro corazón hay un sentimiento de permanecer unidos, porque unidos somos más fuertes. La gente que tiene otra ideología se unen para hacer fuerzas y son muy vocales y salen en la televisión, en las redes sociales. Pues nosotros tenemos que entender que es un principio donde hay unidad, hay fuerza. Por esa razón es que nos congregamos. La palabra dice, no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre, más cuando aquel día está cerca. Y ese día está cerca más que nunca. Así que se rascó el velo. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No importa tus faltas, no importa tu pecado, no importa tu pasado. Hay muchas personas que te juzgan por tu pasado. Ignóralos. Porque Dios no ve tu pasado, Dios ve tu presente y lo que va a hacer en tu futuro. Y Dios tiene un futuro bueno para usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay muchas personas que nos van a juzgar por nuestro pasado, por lo que éramos. Pero cuando usted separe las promesas del Señor, usted cree lo que Dios está haciendo y lo que ha de hacer. Y ese acceso directo nos da acceso a esa presencia. Y como Moisés, que tuvo contacto con Dios, desde ahí nunca fue igual. Porque el que se encuentra con Jesús jamás vuelve a ser el mismo. Dios tiene algo lindo para usted. Dígame amén a eso. Así que, amado, y voy terminando con esto. Cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando entendemos el pago que Él hizo por cada uno de nosotros, cuando miramos a la cruz. Mire, amado, yo editando este video que quise traérselo, a mí me dio un sentimiento, me dio un sentimiento y hasta las lágrimas se bajaron por mis mejillas. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que fue por mí, que no fue por otro, cuando uno entiende lo que pasó en la cruz, porque si usted no entiende, usted ve, pues están matando a un hombre, ay dito, qué pena que lo latigaron. Pero cuando tiene sentido, cuando usted lo ve con sentido y usted dice, esa muerte fue por mí, ese era mi lugar. Y Él dio el pago por mis pecados. Entonces la cruz toma significado. Entonces podemos entender la cruz. Podemos entender el sacrificio. Y algo que te quiero decir. Y esto usted lo ha escuchado una y otra vez, pero yo quiero repetírtelo de nuevo. Dios te ama. Dios te ama tanto, como dice la palabra, que envió a su único hijo
Porque Él quiere tener una relación contigo, no de lejos. No quiere que veas al Dios de la religiosidad. No quiere que veas al Dios castigador y distante. Él no quiere que veas. Él no quiere que veas al padre maltratante. Él quiere que veas al padre que, como el padre de la parábola del hijo pródigo, estaba esperando que su hijo volviera a casa. Y su hijo hizo muchas cosas malas. Gastó todo su dinero. Estuvo con prostitutas. Se emborrachó. Sabe Dios cuántas cosas hizo que no están escritas. Pero ahí su padre estaba esperándolo. Cuando el hijo se da cuenta de todo lo malo que había hecho. Y se da cuenta que ya no tiene nada. Que se quedó en la miseria. Que estaba comiendo algarrobas, que era la comida para los cerdos. Él pensó y dijo: los jornaleros de papi comen mejor que esto. Yo voy allá, le voy a pedir perdón. Y dice que cuando llegó, quizá él estaba esperando que el padre lo regañara, lo castigara, lo insultara. Mal hijo, ¿por qué lo hiciste? Pero el corazón de papá no fue así. Esa parábola no se trata del hijo pródigo, esa parábola se trata del papá que ama a pesar de tus faltas y de tus pecados. Y allí llegó, yo me lo imagino con pena. Y dice que el padre lo abrazó. El padre lo abrazó. Y dice que le puso anillo. No le reclamó. Al contrario, hizo una fiesta. Esta parábola me recuerda mucho a mi vida. Quizás muchos no me conocen, pero yo estaba bien perdido. Y a veces no me atrevía ni de orar. Pero había un papá esperándome, así como la parábola del hijo pródigo. Y hoy hay un papá esperando con los brazos abiertos, que envió a su hijo a morir por el amor de nuestros pecados. Y papá está esperando que llegue a casa. Papá no te va a reclamar, solo ven con un corazón contrito y humillado ante Él. Solo corre a sus pies. Él está esperándote. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando. Y los ángeles te adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono,